Padre y Dios del cielo, alabamos tu nombre y te damos las gracias por la oportunidad, el privilegio, Señor, de abrir tu palabra y de saber que hemos de encontrar palabra de vida. Gracias porque tenemos comunicación contigo por medio de la oración y por medio de la palabra. Tú te comunicas con nosotros. Habla a nuestros corazones hoy, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Y quisiera comenzar haciendo como un breve resumen de lo que es el Evangelio, ¿no? Muchos han catalogado Juan 3:16 como el resumen del Evangelio, y así yo lo creo, así lo veo. Y vamos a estar viendo algunos versículos, ¿verdad? Algunos elementos importantes que vemos en este versículo, en el 16 y el 17, para comenzar el estudio de hoy. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Estos versículos, especialmente el 16, es catalogado como el resumen del Evangelio, y lo primero que nos presenta es que Dios amó tanto al mundo, no a unos pocos, no a un grupo selecto, sino que Dios amó al mundo de tal manera, a tal punto, a tal magnitud, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿A quiénes se lo dio? Al mundo, porque al mundo fue a quien amó, y la muestra de ese amor se encuentra en la dádiva de su Hijo unigénito, precisamente al objeto de su amor, que es el mundo, para que todo aquel que en él cree, todo aquel sigue abierta, no hay exclusividad, todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios queda manifiesto en la dádiva del Hijo de Dios, para que el hombre crea, en ese amor, para que el hombre crea en ese amor manifestado y revelado en la vida de Cristo, para que el hombre crea las palabras de Cristo, para que el hombre reciba la palabra de Cristo y no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que creyendo las palabras de Cristo, creyendo en Él, creyendo en que Dios es tal como Él lo reveló, creyendo en ese amor que Dios manifestó al dar a su Hijo, el hombre no se pierde, sino que tiene vida eterna. Y luego, para expandir un poco más la revelación de ese amor, el versículo 17 nos dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para que condene al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así que vemos nuevamente que Dios envía a su Hijo al mundo, no para condenar, sino para que el mundo sea salvo por él. Las buenas noticias son, en cuanto a estos versículos, que Dios ama tanto al mundo y lo quiere salvar, que no se reservó nada, sino que dio a su Hijo unigénito, para que creyendo en ese amor, para que creyendo en Cristo, para que recibiendo sus palabras, el hombre sea salvo por él. Así que vemos elementos que hemos estado hablando, vemos cómo el amor de Dios engendra fe. Entonces la fe que recibe las palabras, la palabra santifica, la palabra nos purifica, la palabra nos limpia, la palabra nos salva, y no nos perdemos, sino que tenemos vida eterna, porque al recibir la palabra recibimos a Cristo, su presencia, como hemos estudiado en otras ocasiones, y la vida eterna está en Cristo. La vida eterna está en Cristo. Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Primera de Juan capítulo 5, versículos 11, 12, donde se nos dice que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo, y el que tiene al Hijo tiene la vida. Tremendo, ¿no? Pero hay un punto bien interesante que comienza a resaltar cuando seguimos leyendo los evangelios y vemos palabras de Jesús, como las siguientes. Marcos 2:17, leemos lo siguiente: y oyéndolo Jesús les dice: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que tienen mal. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores a enmienda. Aquí nos parece que la misión de Cristo es para los pecadores, no para los justos. Y parece de primera instancia así, ¿verdad? Nuestra mente natural de primera instancia percibe que hay dos grupos: hay un grupo de justos y hay un grupo de pecadores, pero aparentemente Cristo fue enviado no para los justos, sino para los pecadores. Pero ¿será que hay
que hay justos? ¿Será que hay hombres justos y que hay hombres pecadores? Sabemos que pecadores hay, y cada uno de nosotros muy posiblemente nos identifiquemos con ese grupo, con el grupo de los pecadores. Pero nos hacemos esa pregunta, ¿realmente hay dos grupos? Hay hombres sanos que no tienen necesidad de médico y hay hombres que sí están enfermos y a eso fue que Cristo vino a salvar. ¿Será que esos que son sanos son justos y los pecadores son los enfermos a quienes Él vino a sanar y a salvar? ¿Será que existen estos dos grupos? En realidad, ¿será que hay hombre que realmente sea justo y no necesite de la salvación que Cristo le provee? ¿Será esto así? O tal vez Jesús nos está hablando acerca de los hombres que no reconocen que tienen un problema, que no se dan cuenta que necesitan un Salvador, que no se dan cuenta que este, están totalmente llenos de la enfermedad del pecado y son ignorantes ante esta y por lo tanto ante sus propios ojos son justos, ante sus propios ojos son mejores que los hombres pecadores, ante sus propios ojos son sanos y no necesitan médico. ¿Será que esto es realmente lo que Jesús nos quiere hablar? Lucas 19:10 nos dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre, que es Jesús, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué es lo que se había perdido? O sea, hay unos que están perdidos y otros no. Hay unos que están enfermos y otros no. Hay unos que son justos y otros son injustos o pecadores. ¿Será que hay dos grupos? ¿O todo el mundo al cual Dios amó está encerrado bajo una misma categoría? Simplemente unos lo saben y otros no. Porque si Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todos creyeran y no se perdieran, sino que tuvieran vida eterna, y Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, esto quiere decir que el mundo entero necesita salvación. La diferencia está en que algunos se dan cuenta y otros no. También está la parábola de la oveja perdida. Recordemos que están las 99 y está la que se perdió. Y leemos por lo menos en Lucas 15, del 4 al 7, leemos lo siguiente. ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas se perdiere una de ellas? No deja las 99 en el desierto y va a la que se perdió hasta que la halle. Y hallada la pone sobre sus hombros gozoso. Y viniendo a casa junta a sus amigos y a los vecinos diciéndoles, regocijad conmigo, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo de un pecador que se enmienda que de 99 justos que no tienen necesidad de enmendarse. Muchas veces yo había visto esta parábola de las 99 como aquellos que están seguros en el redil, dentro de la iglesia, dentro de los caminos de Dios, aquellos que ya le sirven. Y realmente me parece que según se van sumando todos los versículos que hablan acerca de unos perdidos y unos pecadores y otros justos, me parece que se acentúa el hecho de que a quienes se les llama justos realmente son aquellos que son justos en sus propios ojos, aquellos que no se dan cuenta que realmente están perdidos. Y aunque estén aparentemente en un redil, aunque estén aparentemente en la iglesia, aunque estén aparentemente sirviendo al Señor, ¿cómo que hay más gozo por uno que se arrepiente que por las 99 que permanecen en el Señor? Si ese fuera el significado. A mí, de esa forma, nunca como que me había cerrado, nunca me había hecho mucho sentido. Porque ¿acaso Dios no se regocija en aquellos que día a día viven de toda palabra que sale de su boca y que deciden no dar un paso sin la dirección de Dios? ¿Acaso Dios no se regocijaba en la vida de su Hijo? Él mismo dijo que este era su Hijo amado en el cual él tenía contentamiento. Dios se contentaba en la vida de su Hijo y se contentaba en que Cristo viviera no para sí mismo ni de sí mismo, sino de toda palabra que salía de la boca del Padre y que viviera siempre en armonía y podríamos decir en amistad íntima, en una íntima relación con Dios.
¿Acaso esa íntima relación no trae gozo a Dios? ¿Por qué se nos dice que se regocija más por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no tienen necesidad de enmendarse? Y la única respuesta que yo hallo así de forma inmediata, basado en los textos que estamos considerando y otros textos también que vienen a la mente sobre Cristo que vino a salvar a pecadores, no a justos, que Cristo vino a dar vista a los ciegos, no a los que ven, como aparece allá también en Juan capítulo 9, donde se le preguntó a Jesús, bueno, estás diciendo ciegos también, nosotros somos ciegos. Le preguntaron los fariseos, y Jesús les dice que porque ellos dicen que ven, realmente el pecado está en ellos, porque ellos creen ver, pero realmente no ven. Pero aquellos que son ciegos, que reconocen que son ciegos y que necesitan vista, esos reciben vista. Y por ahí se nos da una pista para nosotros poder entender no solamente esta parábola, sino también todas estas declaraciones que se nos habla acerca de un gozo, una alegría por uno que se arrepiente y que enmienda su vida, que o sea, hay mucho más gozo por ese que por aquellos que son justos aparentemente y no tienen necesidad de enmendarse. Y seguimos leyendo, vamos a seguir leyendo. Miren qué interesante, para que veamos cuál es la actitud de estas personas, de estos aparentemente justos que no tienen necesidad de enmendarse, aquellos que no necesitan arrepentimiento, aquellos que a sus propios ojos no necesitan perdón y necesitan un salvador. Miren qué interesante, siguiendo el lenguaje pastoril, en Ezequiel 34 leemos del versículo 17 al 24. Dice, yo buscaré la perdida y tornaré la amontada y ligaré la perniquebrada y fortaleceré la enferma, mas a la gruesa y a la fuerte destruiré. Yo la apacentaré en juicio. Es el versículo 17, perdón, el 16, perdonen. Leí desde el 16 hasta el 24. ¿Qué está diciendo el versículo 16? Que Dios va a buscar a la perdida, a la oveja perdida, tornaré la montada, la hará volver, ligaré la perniquebrada, va a fortalecer a la enferma, pero ¿qué va a hacer con la gruesa y la fuerte? La destruirá. Así que la gruesa y la fuerte, la que aparentemente está bien, la que no necesita nada, va a ser destruida. Interesante. Versículo 17. Mas vosotras, ovejas mías, así ha dicho el Señor Dios. He aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Y nos sigue diciendo, os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas, las profundas aguas, también holláis con vuestros pies las que quedan. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies, y beben lo que con vuestros pies habéis hollado. Por tanto, así les dijo el Señor Dios, he aquí yo juzgaré entre la oveja gruesa y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el lado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las flacas, hasta que las esparcisteis fuera. Yo salvaré mis ovejas, y nunca más serán en rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y despertaré sobre ellas un pastor, él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará y él les será por pastor. Yo el Señor les seré por Dios y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo el Señor he hablado. Qué bonito, ¿no? Lo que promete el Señor, no solamente utiliza el lenguaje pastoril y dice que levantará un pastor. Dice su siervo David, que David ya había muerto mucho tiempo antes. Sin embargo, esto es una alusión a Cristo como descendiente de David, que será príncipe en medio de ellos y será su pastor. Él apacentará al pueblo de Dios. Pero lo que estamos viendo en la descripción que acabamos de leer es que hay ovejas. Dios se refiere a los hombres como ovejas y habla acerca de Dios rescatando a las perdidas, a las que fueron esparcidas, Dios buscándolas, trayéndolas de vuelta, apacentándolas, fortaleciéndolas, sanándolas, salvándolas. Sin embargo, destruyendo
¿De qué forma? Pues se nos dice que Él hará juicio, entre oveja y oveja, entre carnero y macho cabrío, y, y se hace una descripción muy interesante acerca de la oveja gruesa y la oveja flaca, y se presenta la oveja flaca prácticamente como una víctima de la oveja gruesa, de aquellos que aparentemente no tienen necesidad de un sanador, aquellos que aparentemente no están enfermos, aquellos que aparentemente son justos, son ovejas buenas, son ovejas que valen la pena. Sin embargo, estas se les echa la responsabilidad de la condición de la oveja que está flaca y la oveja que está débil. Y esto es algo parecido a lo que Jesús le habló a los fariseos en Mateo 23, versículo 13, donde se nos dice lo siguiente: mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, que ni vosotros entráis, ni a los que están entrando dejáis entrar. Por ahí dicen un refrán, ¿verdad?, que no comen ni dejan comer. Vemos que hay un grupo que se siente justo, un grupo que se siente que no tiene necesidad de nada, como también aparece en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 en adelante, en el mensaje a la Odisea. Un grupo que no siente necesidad de nada, que se cree que es rico, que está enriquecido, que no le hace falta nada, y no sabe que es un miserable, desventurado, pobre, ciego y desnudo. No sabe nada de eso, no sabe que necesita las vestiduras de la justicia de Cristo, no sabe que necesita el colirio para poder ver, ¿verdad?, el discernimiento del Espíritu, ¿no? Y no sabe que necesita oro refinado en fuego, que es la fe. Y no sabe que tiene necesidad de todo eso. Y está desnudo y no lo sabe, no se da cuenta. Y Jesús describe a este grupo de escribas y fariseos, de líderes, donde ellos se creen que ellos son parte del reino de Dios, ellos se creen que ellos son el reino de Dios. Y la realidad es que por no reconocer su verdadera condición, ni ellos entran al reino, ni se aprovechan de los beneficios que Dios les había dado, ni tampoco dejan que otros lo aprovechen. Hay una ceguera total en cuanto a la verdadera condición. Un reflejo de esto lo vemos en Juan capítulo 8, versículos del 32 al 34, donde leemos las palabras de Jesús, precisamente a judíos, incluyendo a fariseos que estaban allí. Les dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Y le respondieron: simiente de Abraham somos y jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es siervo del pecado. Ellos decían que ellos no necesitaban que la verdad los libertara. Ellos no necesitaban que el Hijo los libertara. Ellos no necesitaban recibir las palabras de Cristo para ser libres. Ellos no tenían necesidad de nada. No reconocían que necesitaban verdaderamente ser libertados de la esclavitud al pecado. Y por eso Jesús les dice que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y necesita libertad, necesita liberación, necesita salvación. ¿Y quién no ha pecado? ¿Quién no ha pecado? Entonces, ya en este punto del estudio vamos viendo que la realidad de que todos necesitamos un Salvador se abre delante de nosotros para que todos podamos recibir a ese Salvador que es Cristo Jesús, para que Él nos liberte de la esclavitud al pecado. Nos dice Romanos 3, versículos 10, 11 y 12. Como está escrito: no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay aún uno. Estas son declaraciones fuertes, pero categóricas y muy claras. Dice: no hay justo ni aún uno. No hay ni siquiera un justo. No hay ni siquiera un justo. Esto lo vemos en contraste o comparándolo con los versículos que vimos previamente,
donde estuvimos viendo que Jesús dijo que Él no fue enviado para los justos, sino para los pecadores. Pero es que no hay ningún justo. Entonces, cuando Jesús dice que fue enviado para los pecadores, está diciendo precisamente lo que dice Juan 3:16. Él fue enviado para todos, pero solamente aquellos que se dan cuenta, aquellos que reconocen su necesidad de un Salvador, pueden recibir el arrepentimiento, la enmienda, la transformación de carácter que Cristo les vino a dar. Dice que no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. Es decir, no hay en el ser humano la capacidad inherente de entender y ver la realidad tal como es, ver la realidad espiritual tal como es, ver realmente la maldad, poder distinguir correctamente entre lo bueno y lo malo. No hay quien entienda, no hay quien tenga un entendimiento espiritual para poder discernir estas cosas naturalmente. Eso no se da, no existe en el hombre de forma inherente. No existe esa capacidad. El ser humano ni por casualidad, ¿verdad? Ni por chance así, ni de forma aleatoria coincide con lo correcto y con lo bueno y con lo justo. El ser humano de por sí mismo no pega una. Cuando el ser humano actúa correctamente y conforme a la justicia, es siempre siendo dirigido por el Espíritu de Dios o respondiendo a la voz de Dios. Sigue diciendo, no hay quien busque a Dios. Y de eso estamos cansados de escuchar, ¿verdad? Hemos escuchado mucho eso en nuestra vida. No, hay que buscar a Dios, hay que buscar a Dios. No hay quien busque a Dios, de nosotros no nos sale buscarlo a Él. Él es quien nos busca a nosotros. Nosotros simplemente respondemos a su llamado. Dice que todos se apartaron. ¿Cuán categórico es eso? Todos se han apartado, todos se apartaron, todos se han alejado. A una fueron hechos inútiles. No podemos hacer nada de nosotros. No podemos hacer nada bueno. Dice, no hay quien haga lo bueno. Esa es la inutilidad de la cual se está hablando. No podemos hacer nada bueno. No nos sale. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aún uno. Nadie hace lo bueno porque lo bueno no está en nosotros. ¿Verdad? Pablo dice en Romanos capítulo 7 que haya esta ley, que el mal mora en él. Posiblemente, no recuerdo si está en las notas que tengo aquí, pero sé que lo he leído muchas veces y sé que lo estuve leyendo en cuanto a esta temática. El mal mora en nosotros, el mal nos es natural. Más adelante en el mismo capítulo se nos presenta algo bien interesante en el versículo 23 de Romanos 3, brincando al versículo 23, leemos que porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Otra versión dice que están destituidos de la gloria de Dios. En inglés dice que no llegan, que no la alcanzan. En inglés, en la versión del rey Jacobo, dice que no la alcanzan. Y hace más sentido, más que un acto arbitrario de destituir a los hombres de la gloria de Dios o impedirles llegar a la gloria de Dios, como muchas veces nos suena al decir que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, como que como pecaron, Dios los destituyó. Realmente el versículo está diciendo que porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, no llegan al nivel, no llegan a la norma que es la gloria de Dios, que es su carácter. Recordamos que la gloria de Dios es el carácter, porque cuando Moisés le pidió a Dios que le mostrara su gloria, Dios le habló de su carácter, de su bondad. Yo haré pasar delante de ti todo mi bien, toda mi bondad, y su carácter siendo bondad, siendo bien, siendo amor. Ya nos va revelando que a diferencia del hombre que peca y que no es bueno, que no puede hacer lo bueno, que no hay quien haga lo bueno, que no hay justo ni aun uno, eso no le sale al hombre. Sin embargo, Dios es bueno y en Dios está la bondad. Y luego cuando Dios finalmente hace pasar su bondad delante de Moisés y proclama el nombre, describe su carácter como misericordioso, piadoso, clemente, ¿verdad? Tardo para la ira, grande en verdad y bondad. Así que Dios describe su gloria como su carácter, o se describe a sí mismo como siendo esa descripción su gloria. La gloria de Dios consiste en su carácter. Y cuando dice que todos pecaron y que no alcanzan la gloria de Dios, como dice la Reina Valera actualizada,
y como dice la versión en inglés del rey Jacobo, la King James, realmente está diciendo una realidad acerca de la naturaleza humana. El ser humano peca y de por sí mismo no alcanza la norma que es el carácter de Dios, que es su ley, porque la ley es un trasunto, una transcripción de su carácter. Lo vamos a ver también más adelante. Pero ahora vamos a enfocarnos un poco en lo que nos revela Marcos 7 del 21 al 23 con respecto a lo que está naturalmente en el hombre, en el corazón del hombre. ¿Qué es lo que hay naturalmente en el corazón del hombre? No de algunos, sino de todos. Miren cómo dice Marcos 7 del 21 al 23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las desvergüenzas, el ojo maligno, la injuria, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Dice que salen de dentro del corazón. Es decir, todas estas maldades están en el corazón de los hombres. Por eso dice, del corazón de los hombres, no de algunos hombres, no de unos poquitos, no de los malos, sino que dice del corazón de los hombres es que salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. También Santiago nos dice que cuando el hombre es tentado es de su propia concupiscencia, que es cebado y seducido, y el hombre cayendo siguiendo la concupiscencia de su propio corazón, incurre en pecado, y el pecado eventualmente engendra muerte. Pero vemos que la maldad está en el hombre. La maldad le es natural al hombre, la maldad está en el corazón del hombre. Y ahora, sabiendo esto o teniéndolo claro o recordándolo, leamos lo que nos dice Proverbios 4:23. Proverbios 4:23 nos dice algo muy interesante. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dice que del corazón mana la vida. Es decir, se presenta la vida como estando en el corazón. Lo que esté en el corazón, eso constituye tu vida. Pero se nos presenta que del corazón del hombre lo que hay es pecado. Son malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios, los hurtos, avaricias, maldades, engaños, desvergüenza, ojo maligno, o sea, mirar con maldad las cosas, la injuria, la soberbia, la insensatez. Todas esas maldades manan del corazón del hombre, pero del corazón del hombre mana la vida. ¿Qué se nos está queriendo decir uniendo estos dos versículos? Que la vida del hombre está constituida por el pecado. La vida del hombre y el pecado son una y la misma cosa. Cuando digo que la vida del hombre, estoy hablando de la vida natural del hombre. Lo que constituye nuestra vida es pecado. Nosotros somos pecado. El pecado está en nuestro corazón. El pecado está encerrado en nuestro corazón y esa es nuestra vida. Están ligadas una cosa con la otra. Vemos que de nuestro corazón mana la vida y lo que sale de nuestro corazón no es bueno porque está lleno de cosas malas. Y nuestra vida es mala, naturalmente. Entonces, es naturalmente imposible, es propio decir que toda acción que el ser humano pueda realizar de sí mismo siempre va a estar contaminado con su propia vida, que es mala, que es injusta, que está llena de adulterios, de fornicaciones, de homicidios, etc. Y es imposible que el ser humano pueda por sí mismo obrar las obras justas de Dios cuando su vida realmente es otra. La vida del hombre es pecado y esto, ¿verdad? Como dijimos ahorita, el pecado engendra muerte, ¿no? Que la concupiscencia que está en nosotros nos seduce, actuamos conforme a ella, cometemos el pecado y el pecado siendo cumplido o completado o perfeccionado engendra muerte. Y el punto que queremos resaltar es que nuestra vida realmente es muerte, estamos perdidos, nuestra vida está en un camino ¿verdad?
es una autopista hacia el hoyo, hacia el sepulcro, hacia la muerte. Y la única razón por la que no experimentamos la muerte es porque Dios es misericordioso y por largo tiempo impide que el pecado nos coseche fruto conforme a su naturaleza, ¿no? Conforme a su simiente. Y Dios en su misericordia posterga esto con tal de que nosotros nos demos cuenta, veamos, recapacitemos, y Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, porque verdaderamente por todos Cristo murió, a todos Dios le dio a su Hijo, Dios amó tanto al mundo, que eso implica a todos, y Dios desea salvar a todos. Sin embargo, también respeta la elección de todo ser humano, y se nos advierte que el mismo pecado engendra la muerte. Así que cuando se nos dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en la palabra de Dios se nos dice eso, es que literalmente era como estar muerto en vida, porque nuestra vida es pecado y el pecado engendra muerte. Era un asunto de tiempo, solamente un asunto de tiempo para que el hombre experimente la muerte. Miren cómo dice Romanos 8:6, porque la prudencia de la carne es muerte, mas la prudencia del espíritu vida y paz. La prudencia de la carne, es decir, la mente carnal, los razonamientos carnales, es muerte, mas la prudencia del espíritu, vida y paz. Y aquí nos está hablando algo distinto, ¿no? Y aquí nos está presentando no solamente de que la mente carnal implica muerte, sino que nos está contrastando la posibilidad de tener la mente espiritual, que implica vida y paz. Porque podemos decir como Pablo: oh miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, o del cuerpo de esta muerte? Y sin duda alguna, como él dice, el cuerpo de muerte, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Sin duda alguna es un cuerpo de muerte, porque el mal mora en mí. Y el mal, el pecado, implica muerte. ¿Quién me librará? Nos libra el espíritu de vida que está en Cristo Jesús, que nos da la victoria. Y por eso se nos dice en Romanos 8:6 que la prudencia del espíritu, o la mente espiritual, los razonamientos espirituales, tener una mente espiritual que esté en la mente de Cristo, es vida y es paz. Entonces se nos presenta como esperanza, ¿no? No solamente se nos presenta nuestra condición para que veamos que estamos perdidos, sino que también se nos presenta que hay salvación en Cristo, y que por medio de la gracia se ha suplido todo cuanto el hombre necesita, que no tiene en sí mismo. Y esto es recibir la mente de Cristo, recibir el Espíritu de Cristo, para que ya no vivamos nosotros, sino que viva Cristo en nosotros. También nos dice en Romanos 5:12, para seguir viendo cómo la muerte es el resultado natural del pecado. Dice: de consiguiente vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Así que vemos que nos dice que el pecado entró al mundo por un hombre, luego dice: y por el pecado la muerte entró por el pecado, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Como todos pecaron, entonces la muerte los alcanzó. Y esto confirma lo que nos presenta 1 Corintios 15:56, donde nos dice que el aguijón de la muerte es el pecado, y la potencia del pecado la ley. El aguijón de la muerte es el pecado. Aquello con lo que nos alcanza y nos inyecta su veneno en la muerte es el pecado. Sin el pecado la muerte no nos toca, porque el pecado engendra muerte, como nos dice Santiago 1:15, que dice que la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz pecado, y el pecado, siendo cumplido, engendra muerte. La muerte sale del pecado, y el pecado es nuestra vida. Entonces nosotros todos estamos muertos en nuestros pecados.
Romanos 7:18 dice, y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne no mora el bien, porque tengo el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo. De nuevo, se está destituido, no se alcanza la gloria de Dios. Porque, ¿por qué no mora el bien? Porque en él, en su carne, no mora el bien, dice Pablo. También nos dice en Romanos 8, 7 y 8, por cuanto la prudencia de la carne enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Así que los que son carnales no pueden agradar a Dios. Este versículo que yo lo he leído muchas veces, si soy sincero, me pareció leer algo distinto en estos días. Y es que dice, la prudencia de la carne, es decir, la mente carnal, la sabiduría humana, por decirlo así, los pensamientos y el raciocinio humano, ¿verdad?, de la carne, está enemistada contra Dios. Siempre va a actuar en enemistad contra Dios. Dice que no se sujeta a la ley ni puede. Le es imposible sujetarse a la ley de Dios porque está enemistada contra Dios y la ley de Dios es una transcripción de su carácter. La ley de Dios es una transcripción de su carácter. Y miren qué interesante dice el versículo 8. Así que los que son carnales no pueden agradar a Dios. Y de primera instancia uno piensa que no pueden agradar a Dios porque no pueden sujetarse a la ley de Dios. Pero realmente esto se aplica a todo lo anterior dicho. Porque está hablando de la prudencia de la carne, es enemistad contra Dios. Y los que son carnales, que tienen la prudencia de la carne, no pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Porque están enemistados con Dios. Y esto no agrada a Dios. Entonces, más allá de decir que Dios piensa como que, ay, no me agrada este hombre porque no está sujeto a mi ley y no me obedece, realmente lo que está describiendo es que Dios no puede sentir agrado cuando el hombre está en una posición de enemistad con él. Esto no le causa agrado a Dios porque Dios lo que quiere es la amistad con nosotros. Dios lo que quiere es cercanía con nosotros, una relación estrecha con nosotros como un padre con sus hijos. ¿Qué padre se puede agradar de que un hijo esté enemistado con él? ¿De qué vale que el hijo aparentemente obedezca, sintiendo coraje en su corazón para con su padre? ¿Quién quiere una obediencia externa sin que el corazón de su hijo esté realmente deleitándose en hacer la voluntad de su padre? Asimismo, aquí nos presenta que Dios no se puede agradar en que el hombre esté en enemistad con él. Porque Dios ama al hombre, Dios quiere salvar al hombre, Dios quiere tener una relación estrecha con el hombre y Dios se deleita en que seamos sus hijos amados. Y por lo tanto, estando en enemistad, Dios no puede hallar agrado. Y esto conecta, ¿verdad?, con Hebreos, donde se nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pues claro, porque sin fe no se reciben sus palabras, porque sin fe se deja fuera a Cristo, porque sin fe no hay comunión, porque sin fe no se recibe el Espíritu de Dios, porque sin fe permanecemos muertos en nuestros pecados. Marcos 10, 17 y 18 leemos lo siguiente. Y saliendo él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me dices bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Qué interesante, ¿verdad? Aquí se nos revela que este hombre llamó a Jesús Maestro bueno, y Jesús le dice: ¿por qué me dices bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Es muy interesante lo que se está declarando aquí. Jesús declara que solamente hay uno bueno y es Dios. ¿Por qué me llaman bueno? Y lo interesante es que esta bondad que se le atribuye únicamente a Dios como la fuente de esta bondad, el único que inherentemente es bueno es Dios, de donde fluye toda bondad, es descrita también como su carácter, es descrita también como su justicia, es descrito también en la Biblia como su ley. Miren qué interesante. Salmo 145, 7 dice: proclamarán la memoria de tu inmensa bondad, cantarán tu justicia. Así que la inmensa bondad de Dios es su justicia. Proclamarán inmensa bondad, cantarán tu justicia. Así que la bondad de Dios
es su justicia. La bondad de Dios es su justicia. Aquello que Él dijo que era su gloria, aquello que Él dijo que era su carácter, es su justicia. Así que no hay distinción entre la misericordia y la bondad de Dios y su amor. No hay diferenciación entre eso y su justicia y su ley y los 10 mandamientos, porque los mandamientos se resumen en amor, ¿no? Así me parece bastante claro, ¿no? Cantar la justicia de Dios es proclamar su inmensa bondad. Y también leemos en Deuteronomio 32:4, del fuerte cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Rectitud. Dios de verdad y ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto. Cuando se nos dice que no hay ninguna iniquidad en Dios, no hay ningún pecado, no hay ninguna maldad, porque todo pecado es maldad, o toda maldad es pecado, nos dice también la Biblia. Cuando dice que ninguna iniquidad en Él, no hay ningún pecado en Él, no hay maldad en Dios, se nos dice que Él es justo y recto. Así que vemos que su bondad, su justicia, su rectitud implica conformidad a su ley, por lo menos así lo vamos a ver más adelante. Ahora sí declaramos que Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es recto, en Él no hay ninguna iniquidad, no hay nada malo en Él, no hay imperfección en Él. Él es bueno, Él es la fuente de toda bondad. Y nos hacemos la pregunta, ¿es Cristo bueno? Porque este hombre le dijo maestro bueno y Jesús quiso remitir la bondad o la fuente de la bondad a su Padre. Solamente Dios es bueno. ¿Es Cristo bueno? Sin duda alguna es Cristo bueno, pero nos preguntamos cómo es Cristo bueno. ¿Cómo es Cristo bueno? ¿Cristo se miró a sí mismo y dijo yo soy bueno? No, Él no declaró eso. De hecho, reconoció a su Padre como el único bueno. Porque la bondad de Cristo tiene una explicación. O sea, ¿por qué Cristo es bueno? ¿Cómo es que Él es bueno? Segunda de Corintios 5:19 nos dice lo siguiente. Porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo a sí mismo, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Dios, que es bueno, estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Dios estaba en Cristo. ¿Cómo es que Cristo es bueno? Porque Dios estaba en Él. Porque Dios moraba en Él. El Padre que mora en mí hace las obras. ¿Por cuál de mis buenas obras me queréis apedrear? Las obras que hizo Cristo siempre eran buenas porque el Padre moraba en Él y era el Padre en Cristo que estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Era el Padre en Cristo que no le imputaba al mundo sus pecados. Era el Padre en Cristo quien también, y Cristo en nosotros, quien pone en nosotros la palabra de la reconciliación. Todas estas son las obras del Padre por medio de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo tiene al Padre en su corazón. Y leemos en Salmo 48 algo muy interesante, un versículo muy conocido. Estas son palabras de Cristo y así lo confirma el libro de Hebreos. El hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Qué es lo que tenía Cristo en el corazón? La ley de Dios, que es la justicia de Dios, ¿verdad? Como nos dice Salmo 119, creo que el versículo 172 que dice, todos tus mandamientos son la misma justicia. Entonces, Cristo teniendo la ley de Dios en medio de su corazón, Él tiene la justicia de Dios y la justicia de Dios es su bondad, es todo lo bueno de Dios, es su gloria. Pero nosotros habíamos leído al principio de este estudio que en Proverbios 4:23 se nos dice que del corazón mana la vida. Así que la vida de Cristo, que fue una vida de amor, una vida perfecta, una vida de obras buenas, una vida de perfección, una vida de justicia. Él con su vida proclamó la justicia de Dios y declaró y reveló la justicia de Dios. De su corazón, del corazón de Cristo, manó la vida y fue la vida que se manifestó. Y esta vida que emanaba del corazón de Cristo era así porque en él, en ese corazón estaba la vida de Dios
que es justicia, que son sus mandamientos, porque los mandamientos de Dios estaban en el corazón de Cristo grabados. Así que la vida de Cristo es justicia. ¿Por qué? Porque Él recibe a su Padre, que es bueno. Porque Él tiene en su corazón a su Padre, que es bueno. Él tiene la vida de Dios, porque Dios le dio el tener vida en sí mismo. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y la vida que Cristo tiene, la recibe de Dios, la recibió de Dios, y esta vida que recibió de Dios es la propia vida de Dios, y la propia vida de Dios son sus caminos, que son justos, que son rectos, que es bondad. Así que la vida de Cristo en su corazón, lo que Él tenía son los mandamientos de Dios, y es la vida de lo que emanaba del corazón de Cristo, era una vida justa. Y nos hacemos la pregunta, si en algún lugar, o sea, si la Biblia nos dice en algún lugar dónde podemos hallar la justicia de Dios, cómo podemos obtener la justicia de Dios, nos hacemos la pregunta, ¿dónde está esta para poder tenerla? ¿Dónde está la justicia de Dios? Y la Biblia nos dice que está en el corazón de Cristo. Nos dice que está en el corazón de Cristo. Ahí es donde nos dice que está la justicia de Dios, que está en la vida de Cristo. Ahí está la justicia de Dios. La vida de Cristo es la justicia de Dios manifestada. ¿Y cómo la obtenemos? Nos hacemos la pregunta. Leemos en Romanos 7, versículos 4 al 6. Así también vosotros, hermanos míos, sois muertos a la ley en el cuerpo del Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, para que fructifiquemos a Dios. Porque mientras éramos en la carne, los afectos de los pecados que eran por la ley obraban en nuestros miembros, fructificando la muerte. Pero ahora somos libres de la ley de la muerte, en la cual estábamos detenidos, para que sirvamos en novedad de espíritu y no en vejez de letra. Aquí se nos habla de que el hombre puede tener la vida de Cristo, puede tener una nueva vida al recibir a Cristo morando en su corazón, pero es necesario que el hombre muera a su vieja vida. Es necesario que el hombre se niegue a sí mismo. Es necesario que el hombre sea colgado del madero juntamente con Cristo, que siempre ha vivido una vida de negación al yo, para que el Padre sea glorificado por medio de su vida. Queremos la vida de Cristo porque lo que emana del corazón de Cristo es la justicia. Queremos esa vida, si la queremos. ¿Cómo la obtenemos? Para poder obtenerla es necesario deshacernos de la vida anterior, del viejo hombre. Es necesario que la repudiemos, es necesario que desechemos nuestra vida en este mundo y no queramos salvar nuestra vida en este mundo, sino que nuestra vida, que es pecado, la tengamos por estiércol, como dice Pablo. También en Romanos 6:6 leemos lo siguiente: convencidos que nuestro viejo hombre juntamente fue colgado en el madero con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Es decir, que no seamos más esclavos del pecado. Es necesario morir juntamente con Cristo. Es necesario ser crucificado juntamente con Cristo. Como dice Gálatas 2:20, crucificado con Cristo estoy juntamente colgado en el madero, y vivo no ya yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y ya no se vive en la carne, porque la carne está crucificada, según nos presenta este versículo. Cristo es quien vive. Si Cristo es quien vive, en nosotros tenemos la vida de Dios, tenemos la bondad de Dios, tenemos la justicia de Dios en nosotros, porque Cristo tiene estas cosas precisamente en su corazón. El Padre está en Cristo y Cristo está en nosotros. Y si Cristo está en nosotros, tenemos la justicia de Dios morando en nosotros, y ya no andaremos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Efesios 3:17 nos dice lo siguiente: que habite el Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y fundados en amor. Y por ahí sigue hablando. El punto que queremos resaltar es que Cristo habita en nuestros corazones por medio de la fe, por medio de recibir la palabra. Le decimos entonces, si mi corazón es malo, el corazón de todo ser humano es malo,
y mi vida es mala, y mi vida es pecado, y mi vida implica muerte, estoy muerto en mis pecados, y no me doy cuenta, somos zombies, ¿verdad? Somos muertos en vida, andamos por ahí, no nos damos cuenta que mientras nos aferramos a nuestro pecado estamos en muerte, y no hemos pasado de muerte a vida. Y en contraste con esto, Cristo es el único que tiene la justicia de Dios, es aquel cuya vida es justicia, porque Él tiene la justicia de Dios y la vida de Dios, su carácter, su bondad, su gloria en su corazón, y Él es el único que la puede dar. Es natural entonces que si nosotros tenemos a Cristo morando en nuestro corazón, tenemos a Dios morando en nuestro corazón, tenemos su propia vida y su propia justicia morando en nuestra vida. ¿Y cómo recibimos? Nos hacemos la pregunta, entonces yo quiero a Cristo, yo quiero la justicia de Dios, yo quiero la vida de Dios, yo quiero vivir conforme a la gloria de Dios. ¿Cómo yo recibo a Cristo para que entonces esto sea una realidad en mi vida? Porque es la única forma en que nosotros podremos vivir una vida justa y vivir principios justos. ¿Cómo yo recibo a Cristo para que entonces Él viva su vida en mí? Dice que es por la fe. Es que por la fe se reciben las palabras, por la fe se creen en las palabras. Nos dice Hebreos capítulo 11 que por la fe Sara, aun siendo vieja y sigue describiendo su condición, dice, creyó que fiel es el que había prometido. Es decir, creyó las palabras de Cristo. Cuando nosotros creemos fielmente las palabras de Cristo, cuando nosotros las creemos, cuando recibimos esas palabras como ciertas y verdaderas, entonces recibimos la presencia de Cristo, como estuvimos estudiando en semanas anteriores. En Juan 14:23 leemos que respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará y vendremos a él y haremos con él morada. Es decir, que el que ama a Cristo guardará su palabra por amor, recibirá o creerá las palabras de Cristo y las recibirá y las guardará en su corazón. Y al guardar la palabra, al recibirla por fe, el Padre le amará, dice, y vendremos a él y haremos con él morada. Vendremos. ¿Quiénes son esos incluidos en esa palabra vendremos? Pues los que se mencionan en el versículo, el Padre y Cristo. El Padre y Cristo vendrán a ser morada. ¿Cómo? El Padre en Cristo y Cristo en nosotros. Porque si el Padre está en Cristo y Cristo está en nosotros, tanto el Padre y el Hijo moran en nosotros. Por eso en Juan 17:23 leemos lo siguiente, que dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en una cosa, y que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como también a mí me has amado. Qué tremendo, ¿no? Así como el Padre ama al Hijo, y el Padre mora en el corazón del Hijo, así mismo Cristo quiere morar en nuestros corazones, no solamente para revelarnos la comunión que Dios quiere tener con nosotros, que nos ama tanto como a Cristo, que nos ama, que quiere tener esa comunión tan estrecha como la tiene con Cristo, y quiere replicar por medio de su Hijo esta relación con el resto del universo, sino también que se nos revela en este versículo que el mundo puede conocer a Cristo y conocer el amor que Dios tiene para con ellos cuando esta realidad se dé en nuestra vida. Dios en Cristo y Cristo en nosotros. Cuando eso ocurra, el mundo conocerá a Cristo como el enviado de Dios, que realmente Dios está en Cristo y que Dios lo ama y que lo ama tanto como a Cristo, replicando esta misma relación que tiene con Cristo para con cada uno de todos los seres en todo el universo. Y Romanos 3:22 leemos lo siguiente, la justicia, digo, de Dios por la fe de Jesús el Cristo para todos y sobre todo los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Y qué dice esto? Que la justicia es de Dios, porque es la vida de Dios, se obtiene por la fe de Cristo, al Cristo tener fe en su Padre, al Cristo creer las palabras de su Padre, al Cristo ser el autor y consumador de la fe, porque todo lo que su Padre le habla, Él dice amén, sí y amén, porque todas las promesas de Dios
en Cristo Jesús son sí y amén, porque Cristo es el testigo fiel y verdadero, el amén. Él le dice amén por fe a todas las palabras de su Padre, y de esta forma él recibe la vida de su Padre y recibe la justicia de su Padre, y de esta forma Cristo tiene grabado en su corazón la ley y la justicia, la bondad, la forma de ser, el carácter de Dios. Y asimismo, cuando nosotros creemos por fe las palabras de Jesús, cuando recibimos a Cristo por la fe, Cristo en nosotros trae al Padre que está en Él, y tenemos comunión tanto con el Padre como con el Hijo, y de esta forma la justicia que no nos es propia comienza a ser nuestra propia vida, porque hemos recibido una nueva vida, la vida de Dios en Cristo Jesús y Cristo en nosotros. Esta es la forma en que únicamente el hombre puede ser hecho justo y el hombre puede ser justificado. Somos justificados por la fe. Somos hechos justos por la fe, porque por la fe se recibe la palabra de Cristo, a recibir la palabra de Cristo y guardarla en el corazón, se recibe la presencia de Cristo que nos santifica, la presencia de Cristo que trae la vida de Cristo, y esa vida de Cristo es la justicia de Dios, porque Cristo tiene, de su corazón mora, mana la vida, y en su corazón está la justicia de Dios. Así que esto se ha de manifestar en nuestra vida. Y hay muchos otros versículos que podía traer, lo que pasa es que no quería hacerlo demasiado extenso. Me gusta este tipo de temática porque nos enseña el porqué de las cosas, nos enseña cuánto necesitamos a Dios y cuánto necesitamos depender de Él para vivir vidas buenas, para vivir vidas justas. De nosotros mismos no podemos, pero Dios nos ha dado todo porque nos dio a su Hijo, y al darnos la vida de su Hijo, tenemos la vida eterna y tenemos la justicia, porque la justicia mora en la vida de Cristo, en el corazón de Cristo, y la vida que emana del corazón de Cristo para que nosotros la recibamos es una vida justa. Y si nosotros la recibimos, si no la echamos fuera, si no rechazamos sus palabras, hemos de tener la justicia. Si por fe recibimos las palabras de Dios, la justicia de Dios morará en nosotros y obrará en nosotros un cambio de vida. Ya no viviremos más nosotros, sino que Cristo vivirá en nosotros. Y la vida que viviremos de ahora en adelante, la viviremos por la fe del Hijo de Dios, recibiendo las palabras de Dios, y amando y entregándonos por nuestro prójimo. Una vida totalmente abnegada. Que Dios nos ayude a vivir esta vida. Un abrazo a todos. Dios los bendiga. Vamos a orar. Padre y Dios de amor, pedimos te agradecemos, Señor, en primer lugar, por tu palabra, y pedimos que esto sea una realidad en nuestra vida, las cosas que hemos estudiado, Señor. Parece teoría, parece fantástico que realmente Cristo pueda morar en nuestros corazones, y que tu vida que está en Él y Él en nosotros, realmente que tú y tu Hijo vengan a morar en nuestros corazones por medio de la fe y por medio de la palabra. Parece fantástico, parece un cuento de hadas, parece demasiado maravilloso para ser cierto. ¿Cómo va a ser que el Dios soberano del universo quiera morar con la carne y quiera estar tan cerca de nosotros, Señor? Pero esto nos lo revelaste al darnos a tu Hijo, al enviar a tu Hijo. Ayúdanos a creerlo, Señor, a confiar en que tu amor, tu bondad, todo tu bien, tu gloria, Señor, ese es tu carácter, tu justicia, y esto nos es dado como un regalo por medio de Cristo Jesús, porque al darnos a Cristo nos diste la encarnación de los principios de tu reino. Que Cristo more en nosotros por la fe, que podamos recibir sus palabras, su vida, su justicia, que es la tuya, Padre, que es la tuya, porque tú eres la fuente de todo ser y de toda ley. Tú eres la fuente de la justicia, tú eres la fuente de la bondad, tú eres la fuente de misericordia, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Padre. Te pedimos que nos ayudes a vivir vidas que puedan dar a conocer al mundo de que hay salvación, de que a pesar de que somos inútiles para hacer lo bueno por nosotros mismos, en Cristo Jesús
somos vencedores y en Cristo Jesús podemos vivir vidas en justicia. Solamente en Cristo Jesús. Así que Padre, ayúdanos a poder ser testimonios vivientes de esto. Perdona nuestros pecados y que no rechacemos más tu palabra, ni rechacemos más tu don inefable en Cristo Jesús. Gracias, oh Dios, por escucharnos en el nombre de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Te lo pedimos y agradecemos todo. Amén.